Hola amigos, hoy preparamos unos bollitos esponjosos y suaves rellenos con una buena cantidad de Nutella. Buenísimos. Prepara esta receta y vas a triunfar seguro. A todos les encantará. Añade 600 gramos de harina común previamente tamizada. Añades 2 yemas de huevo más un huevo entero. Ralladura de una naranja. 35 gramos de azúcar. Opcional 2 sobres de azúcar de vainilla. Una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal, 25 gramos de levadura fresca de panadería, ...250 mililitros de leche tibia, leche calentita y 65 gramos de mantequilla derretida. Se amasa todo junto a velocidad baja. Le colocas el gancho de la batidora y si no tienes este accesorio, con la pala de la batidora también sirve. Esta masa se puede amasar perfectamente a mano. Queda un poquito pegajosa, por eso te voy a pedir que si amasas a mano, no agregues más harina de lo que pone en la receta. De esta manera conseguirás unos bollitos demasiado ricos y suaves como los que nos preparaban nuestras abuelas. Vamos, que como diría mi hijo, brutales. Así tiene que quedar la masa elástica y pegajosa con 10 minutos de batido a velocidad baja. Ahora la vas a tapar y la dejas descansar en un sitio calentito por 30 minutos. Espolvorea un poco de harina sobre la tabla de trabajo y vuelca la masa de bollitos allí. La partes en dos y formas dos bolas. Trabájala con mucho cuidado para no quitar el aire y que no se baje. Estira la masa con un rodillo, dale una forma redonda y con la ayuda de un cortapastas o un cuchillo, corta 8 trozos iguales. Coloca cada trozo sobre una fuente, lo tapas y vuelves a dejar descansar por 20 minutos. Mientras descansa la masa, prepara una sartén con aceite de girasol y deja que caliente bien. Una vez bien caliente el aceite, coloca varios bollitos y los fríes por un minuto más o menos por cada lado. Para darles la vuelta y retirarlos de la sartén, no utilices tenedor y no los pinches, así evitarás que se llenen de aceite.
Coloca los bollitos sobre unas rejillas o un plato con papel absorbente, así quitarás el exceso de grasa. Pasa los bollitos aún calientes por azúcar en cada lado y los colocas en una fuente con papel. Los rellenas con Nutella. Los puedes rellenar también con crema pastelera de limón, de vainilla o chocolate o dejarlos tal cual. Los rellenes o los dejes así, te aseguro 100% que te enamorarás de esta receta y la elaborarás muchísimas veces. Mira qué textura, parece esponja y de sabor ni te cuento, buenísimo. Espero que te haya gustado esta receta, que la elabores y me cuentes qué tal. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Cuéntame de qué provincia me estás viendo y cuál es tu receta favorita. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.